Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy aquí nuevamente, día lunes. Ya les comenté, ¿cierto? Que todos los lunes lo íbamos a asignar a mi asignatura. Así que aquí estamos. Hoy día vamos a seguir avanzando con la materia, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy va a ser el tema 3 que lo tienen ustedes en la página 36 de su libro y lo que tiene relación con la organización de las primeras sociedades. Bueno, antes de entrar de lleno a la materia, primero, este video va a ir por YouTube, ¿ok? Lo voy a subir a YouTube porque me di cuenta que el video anterior, ¿cierto? Y con todos los videos que envié para poder subirlo a Google Drive le tuve que bajar la calidad porque pesaba mucho y no se notaba tan claramente, ¿cierto? Lo que les quería mostrar. Así que desde ahora voy a les voy a juntar el link de YouTube y lo van a ver por ahí. También les va a ser mucho más fácil, así no tienen que descargar nada por si también lo querían descargar, ¿ok? Bueno, antes de comenzar también le revisé las tareas que me llegaron. Así que en general están buenas. Solo un pequeño detalle y va para todos. Las líneas de tiempo siempre van con años, ¿ok? La mayoría, ¿cierto? Me hizo la línea y los cuadros. Está bien, me hicieron el orden, está todo correcto. Pero para que exista una línea de tiempo tiene que tener el año. El año y el acontecimiento. ¿Vale? Así que eso ténganlo presente para un futuro. Pero en general también las actividades. Hagan las actividades. Háganlas, ¿ya? Para que lleguen con el plazo que debe ser, ¿ok? La tarea que di la clase anterior no la voy a revisar ahora porque obviamente me tienen que hacer llegar aún la tarea. ¿Ok? Ya, comencemos entonces y vamos a hablar sobre la organización de las primeras sociedades. Estamos más que claros que estamos en el periodo de la paleohistoria, ¿cierto? Y si revisan su cuaderno, comenzamos, ¿cierto?, haciendo un mapa conceptual en donde la paleohistoria la dividíamos en la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Ya? Si no lo tienen o si no lo recuerdan, vayan a tomar su cuaderno y lo van a encontrar ahí. Y dentro de la edad de piedra, ¿cierto?, la dividíamos en dos subetapas que era el paleolítico y el neolítico. Y en eso, es cierto, es lo que nos vamos a centrar en este video, lo que es el paleolítico y el neolítico. Cómo fue el cambio de vida, ¿cierto?, de estos grupos de homínidos, este grupo de personas durante la edad de piedra. Partamos entonces con el paleolítico, ¿ok? Y más que claro, en el paleolítico simplemente la organización social era todos en bandas, ¿ya? Yo les comentaba, ¿cierto?, que una banda no supera las 30 personas. Ahora, ¿cómo comienzan a organizarse estas bandas? ¿Cómo se comienzan a formar estas bandas? Y todo gracias, ¿cierto?, al dominio del fuego. Recuerden que cuando hablábamos, ¿cierto?, que el fuego, aparte de ser importante para calentarse ellos, para cocer sus alimentos y ahuyentar a los depredadores, también el fuego sirvió para juntar a este grupo de personas que se acomodaban, ¿cierto?, alrededor del fuego para poder calentarse. Ya con el solo hecho de juntarse ya comienzan a desarrollar poco a poco entre ellos la comunicación y así se forman las primeras bandas. Yo les daba el ejemplo cuando uno iba a la playa, ¿cierto?, y hacía una fogata, la gente automáticamente se acercaba a la fogata, ¿cierto? Para poder, para poder calentarse. ¿Ok? Entonces, la organización social del Paleolítico fueron a través de bandas, grupos no más allá de 30 personas, ¿vale? Ahora, todas estas bandas todas eran nómades, insisto con eso, ¿qué quiere decir nómade? Que se van trasladando de un lugar a otro, agotan los recursos naturales de un lugar y se van a otro, ¿cierto?, a buscar nuevos recursos para ellos poder sobrevivir, especialmente para poder alimentarse. ¿Dónde vivían estas bandas nómades? Generalmente en las cavernas y en algunos muy pocos casos realizaron chozas, pero principalmente en cavernas. Era donde, dentro de estas cavernas, ¿cierto?, donde ellos comenzaron a dibujar las distintas pinturas, ¿cierto?, en las paredes, lo que nosotros llamamos el arte rupestre.
eran todos principalmente cazadores y recolectores de frutos. Eso es lo que ellos hacían. Y en base a esto existía una diferenciación de género. Los hombres se dedicaban a la caza de los animales y las mujeres simplemente a la recolección de frutos. ¿Ok? Entonces vemos que ya hay un grado de organización dentro de estas bandas y en este caso, ¿cierto? Están divididas por roles de género. Hombres se dedican a la caza y las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos. Y por últimamente, ¿cierto? El líder de esta banda, ya que estamos hablando de una organización, siempre era un hombre y la característica que él debía tener, ¿cierto? Ser un hábil cazador. ¿Qué nos da a entender esto, ¿cierto? Que la caza era mucho más importante que la recolección de frutos. ¿Por qué la caza? A ver, primero nos brinda, primero les brindaba el alimento, ¿sí? Segundo, del cuero podían hacer cierto sus ropas. Con los huesos podían hacer utensilios de ellos a utilizar, agujas, cierto, cuchillos y cosas por el estilo. En cambio, la recolección de frutos simplemente era para poder alimentarse. Esa es la razón, cierto, por la cual, como la caza es una actividad más importante, de ahí se sacaba al líder de la banda y el líder de la banda era el hombre más hábil para poder cazar, ¿ya? Ahora, generalmente estos primeros homínidos o estos primeros seres humanos eran muy jóvenes en el sentido de que morían muy joven. Era muy difícil encontrar un hombre que tuviera más de 30 años. ¿Ok? La esperanza de vida de estos primeros seres humanos era los 30 años simplemente porque no tenían las condiciones, ¿cierto?, de salubridad para poder vivir más y además su alimentación no era tan completa para poder ellos vivir más. ¿Se entiende? Por eso eran tan pequeñas también las bandas. Ahora, estas bandas, y esto también es muy importante, generalmente estaban todas enfocadas o entrelazadas a través de lazos familiares, es decir, entre todos eran familias, ya primo, hermano, y así se iban organizando entre ellos. ¿Ok? Bueno, todas las principales características del Paleolítico las tenemos en la página 36. ¿Ya? Y es más o menos lo que yo les acabo de comentar esto. Entonces, Paleolítico, bandas que no superaban las 30 personas, ¿cierto? Que especialmente nómades vivían en cavernas o en cuevas, eran especialmente cazadores y recolectores de frutos. Y aquí vemos una diferenciación de roles a través de géneros. Y el líder de estas bandas debía ser un hombre y el más hábil cazador. Vámonos ahora, ¿qué genera o el cambio que lleva entre el Paleolítico al Neolítico? Y lo del Neolítico lo tienen en la página 37. Y dentro de este mismo mapa conceptual que ustedes tienen, ¿cierto? Que está en su cuaderno, dice bien clarito, neolítico, y se caracteriza por la famosa revolución agrícola o la revolución neolítica. Y esto es totalmente fundamental. La revolución agrícola fue la primera gran revolución en la historia de la humanidad. ¿Y por qué es importante la revolución agrícola? Porque cambió el tipo de vida, ¿cierto?, del ser humano. La revolución agrícola simplemente transforma al hombre en un ser nómade a un ser sedentario. ¿Qué quiere decir que sea sedentario? Que simplemente se ubica en un lugar y ahí permanece siempre. ¿Por qué? Porque la agricultura es algo que te permite o te obliga a quedarte en un lugar. Ya si yo planto una semilla o cosecho un producto, no va a estar listo al otro día, sino que puede estar meses hasta aparecer el producto que yo acabo de cosechar. Y ese es el gran cambio cultural que se da entre el Paleolítico y el Neolítico. Ahora, al transformar el hombre en sedentario y al generar la revolución agrícola, significa que comienza a entender el medio natural en el que él vive. O sea, sabe ya que existen semillas, saben que si estas las plantamos y le echamos agua, va a crecer un producto. ¿Se entiende? Sabe o comienza a conocer el medio, entiende cuál es la mejor fecha para poder plantar, sabe cuál es la fecha para poder recolectar, comienza a entender el paisaje y para poder entenderlo tiene que haber un estudio previo y eso va de la mano, ¿cierto?, con el crecimiento del cerebro que hablamos en clases anteriores.
Por ende, la revolución agrícola no solo también genera un cambio en la forma de vida del ser humano, sino que es cuando el ser humano comienza a transformar el paisaje. Hasta el día de hoy el ser humano siempre ha transformado el paisaje. Y cuando comienza con la famosa revolución agrícola. Al ubicarse, ¿cierto?, en un solo lugar, ya no viven en cavernas, sino que comienzan a aparecer las aldeas, que son como, para que lo entendamos, como una clase de un poblado, ¿ok? Ahora, al tener la revolución agrícola, el ser humano comienza a alimentarse mejor porque está comiendo más fruta, mayor verdura, y a esto le suplementamos que siguen cazando, ojo con eso. No quiere decir que dejan de cazar, siguen cazando, pero ahora, ¿cierto?, tienen mayor excedente de alimentos como las verduras. Como el ser humano se está alimentando mejor, el ser humano está viviendo más, y ahora la esperanza de vida no era 30 años, sino que puede haber sido 40, 50 años. Al vivir más, la población comienza a crecer. Si la población crece, la aldea ya deja de ser una aldea, se transforma en un pueblo, y el pueblo, ¿cierto?, pasa a transformarse en una ciudad. Por ende, otro gran aspecto muy importante de la revolución agrícola, ¿cierto?, es que comienzan a aparecer las primeras ciudades. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, al aparecer las primeras ciudades, significa que comienza a aparecer o comienza a formarse la vida en comunidad. Y es la primera vez que el ser humano tiene que aprender a convivir con los vecinos, ¿cierto? Y comienzan a generar una serie de leyes para poder vivir de buena forma en la comunidad. Si aparecen las leyes o si se crean leyes, significa que tiene que haber una organización política. Y para eso tienen que buscar un líder. Por ende, la revolución agrícola no solo cambió la forma de vida del ser humano, no solo la transformó en sedentario, no solo hizo que el ser humano comenzara a transformar el paisaje, no solo permitió que aparecieran las primeras ciudades, sino que la revolución agrícola también permitió que aparecieran las primeras estructuras sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que había distintos grupos dentro de la sociedad, que es lo que nosotros conocíamos, ¿cierto? Hemos visto otras veces como la aristocracia, la clase media, la clase baja y todo eso. Por ende, la revolución agrícola genera totalmente un cambio cultural en la forma de vivir de los primeros seres humanos. También hubo una diferenciación de géneros, o sea, de roles de género. Generalmente la mujer es la que estaba encargada de lo que era la cosecha, y los hombres eran los que se encargaban de seguir cazando y al cuidado de los animales a través de la ganadería. ¿Ya? Ahora, la revolución agrícola también generó un excedente de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora comenzó a sobrar comida. ¿Se entiende? Cuando usted caza, ¿cierto?, la comida es limitada, o sea, solamente duraba una cierta cantidad de tiempo y después tenían que ir a volver a cazar. Pero cuando en la revolución agrícola, gracias a las cosechas, comenzó a haber más alimentos que personas. Por ende, ¿qué comenzaron a hacer ellos? A través de esta organización política comenzaron a cuidar los alimentos, a almacenar los alimentos. Por ende, al haber tanto alimento, ya no era necesario estar cosechando todo el tiempo. Y eso generó que aparecieran los primeros trabajos, por decirlo de alguna forma, o los primeros roles dentro de la sociedad. Entonces, si hay tanto alimento, no es necesario cosechar. Ya, yo voy a transformar en carpintero, voy a decir una persona. Y él se especializaba en una profesión. Por ende, también aparecen las primeras profesiones. Y aquí podemos hablar de los carpinteros, ¿cierto? De las personas encargadas de los textiles. Podemos nombrar, no sé, de los herreros ya más adelante, cuando lleguemos a la edad de los metales, a los ganaderos, o que se van a preocupar solamente del cuidado de los animales, y así entre otras labores más u otras profesiones más. Por ende, el neolítico y la revolución agrícola es fundamental para poder entender al mundo como lo vemos hoy en día. O sea, nosotros hoy en día somos todos sedentarios simplemente porque se transformó esta famosa revolución agrícola. Todas estas grandes ciudades que vemos hoy en día tienen su origen, y todo esto gracias a la revolución agrícola. ¿Se entiende? Todas estas organizaciones prácticamente políticas, sociales, que todos que entendemos nosotros en todo el mundo hoy en día, surgen en la revolución neolítica, con las primeras sociedades, ¿cierto? Con lo que eran las primeras ciudades, ¿ya? Por ende, la revolución agrícola es netamente importante
en todos estos ámbitos, no solo social, sino que también cultural. En su página 37 tiene un ejemplo que son unas sandalias del Neolítico, que están hechas como de mimbre, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Para poder hacer eso, ¿cierto? También se necesitaba alguien que se especializara en hacer este tipo de trabajo. Por eso insisto, la revolución agrícola comienza a generar que se creen las primeras profesiones, ¿ok? Gente que se va a encargar solamente a una sola labor, ya que existe un excedente de... Perdón, ya que existe un excedente de alimentos, ¿vale? Vámonos a la siguiente página, 38-39, y tenemos acá, ¿cierto?, cómo era una primera aldea de la famosa revolución agrícola. Bueno, ya les comenté, ¿cierto?, que el ser humano, para poder generar la revolución agrícola, tuvo que haber primero estudiado el entorno, analizado el entorno y haber entendido el entorno. Y lo primero, ¿cierto?, que tenemos que tener claro que para poder haber agricultura se necesita agua. Por ende, las primeras aldeas siempre se formaron a orillas de ríos, ¿ok? ¿Por qué? Porque del río obtenían el agua para poder regar sus cosechas. Y esto siempre ha sido así. A lo largo, después en la próxima unidad, cuando veamos las primeras civilizaciones, vamos a ver que todas están ubicadas cerca de ríos e incluso sin ir más lejos, ¿cierto? Cuando el año pasado hablábamos de la conquista española, veíamos que todas las ciudades que ellos formaron también las formaron cerca de ríos. Analicémoslos ahora. Ustedes viven en Molina y tienen un río grande que es el río Lontué. Yo que estoy acá en Curicó, ¿cierto?, está el río Guayquillo. Y todas estas ciudades de Chile, todas están, ¿cierto?, cerca de un río, simplemente por el recurso hidráulico, ¿ok? O sea, el agua permite el desarrollo de la agricultura. Y eso tienen que tenerlo bastante, pero bastante claro, ¿ok? Y acá tenemos imágenes, como pueden ver en el libro, ¿cierto?, de las distintas labores. Bueno, aquí está el río, ¿cierto?, con el que les comentaba. Las aldeas como aparecen, comienzan a domesticar los animales, y eso también es muy importante, por ende aparece la ganadería y las cosechas. ¿Sí? Ustedes lo van a ver, lo deben estar viendo mucho mejor ahora. ¿Ok? Y tenemos roles, dice, los habitantes de las aldeas trabajaban comunitariamente, lo que les estaba comentando. Al aparecer las aldeas y posteriormente las primeras ciudades, obligó, ¿cierto?, al ser humano a aprender a vivir en comunidad. Después dice abajo, si bien ya dominaban la agricultura y la ganadería, seguían cazando y recolectando frutos. Y esto es importante, la carne, ¿cierto?, es un producto que ha estado siempre en la dieta del ser humano y la carne no se puede cosechar. Por ende, para poder obtener ellos carne, seguían cazando, ¿ok? Por eso le expliqué antes que la caza no desaparecía. En la página 39, arriba dice, los animales se encerraban en corrales de ramas o espacios cercados con piedras o maderos, ¿ya? Comienzan a domesticar los animales, surgiendo así también lo que es la ganadería. Y por último, usaron hachas de piedra para trabajar la tierra, pero uno de los principales avances fue el arado. Hablábamos en clase anterior de que cómo ellos construían sus herramientas, ¿cierto? Y aparece lo que es el arado, que es esta forma, ¿cierto?, de poder trabajar la tierra para así poder cosechar. ¿Se entiende? En palabras muy simples, eso es lo que quería ver ahora. No quería hacer un video tan prolongado ya, porque ya en la próxima clase ya vamos a entrar de lleno en lo que es esta revolución agrícola, especialmente en temas más específicos, dónde se desarrolló, cuáles fueron las técnicas de cultivo y todo eso. Pero sí, lo que me interesa ahora es que tengan claro cuál fue la importancia de la revolución agrícola y los cambios que la revolución agrícola generó. Repasemos entonces con la revolución agrícola. Lo más importante, cambia el tipo de vida del ser humano y lo transforma de nómades a sedentarios. Comienzan a transformar el paisaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque comienzan a trabajar la tierra, comienzan a aparecer las primeras aldeas, comienzan a aparecer las primeras ciudades. Es la primera vez que el ser humano tiene que aprender a vivir en comunidad, ¿vale?
nuevamente se mantiene una diferencia de roles, perdón, se genera una diferencia de roles entre el hombre y la mujer de acuerdo a las labores que podían realizar. Ahí aumentó la población y eso es muy importante, ya aumentó la población, ¿por qué? Porque el ser humano cada vez se está alimentando mucho mejor y además la agricultura genera un excedente de alimentos. ¿Qué quiere decir eso? De que hay más alimento que personas. Ahora, ¿qué permite esto? Que el ser humano comienza a alimentarse mucho mejor, genera de que vivan mucho más y si viven mucho más la población comienza a aumentar. Si la población aumenta hay que construir más aldeas y todas estas aldeas después en su conjunto se van a transformar en lo que es una ciudad, ¿vale? Al existir una ciudad ya necesitamos una organización política y para eso comienzan a elegir líderes, ¿cierto? Y aparecen los primeros grupos sociales, lo que son la aristocracia, ¿cierto? Los obreros, los campesinos, la clase media y todo esto. Y por último, ¿cierto? Al haber un excedente de alimentos y tantas personas comienzan a profesionalizarse las labores y aparecen las primeras profesiones que en su comienzo eran, ¿cierto? Los carpinteros, las personas encargadas de realizar los textiles, ¿cierto? Constructores y etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Espero que sí, haya quedado muy claro. Cualquier duda, chiquillos, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme ya y yo se las voy a responder. No voy a tener ningún problema con eso ya. Así que cualquier cosa, escríbanme. No sé si todos tendrán su libro, ya dejé pasar ese detalle del video anterior y sé que hay personas que aún no tienen el libro. Espero que sí, pero en el caso, igual por si acaso, les voy a escanear las páginas con las que trabajamos en este video para enviárselas, ¿ya? Así que eso, la actividad de la anterior, la que les di la actividad de la página, o sea, en el video anterior de la evaluación intermedia, más que nada ahí, envíenmela. Perdón, la vamos a revisar el próximo lunes, ya, la vamos a revisar el próximo lunes. Y la actividad que voy a dar ahora es la página 40. Y ahí tenemos dos preguntas en la página 40. Y esta página me la envían, ¿cierto? De aquí al lunes, ¿ok? Así que eso, chiquillos, en el correo les voy a escribir de todas formas la fecha de revisión de esto. Hagan las tareas y cumplan con los plazos. Voy a ser muy severo en ese sentido, ya. Todas las actividades yo las estoy evaluando, ¿ok? Y también cúmplame con los plazos. Yo les he agregado, ¿cierto? Una fecha de revisión, dice, o fecha de entrega. Y esa es la fecha que yo quiero que me hagan llegar los trabajos, ¿ok? Así que seamos responsables, no estamos de vacaciones y las clases no se han suspendido, chiquillos, ¿ya? Simplemente estamos obligados a trabajar de esta forma. Así que seamos responsables con eso. La próxima clase ya vamos a estar de lleno a hablar sobre lo que es la revolución neolítica. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, pórtense bien también. Saludos a todos, chiquillos. Nos vemos.